Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. Si algo ha trastocado la pandemia de COVID-19 es la economía. No existe un país que no haya sido afectado. La pobreza y la desigualdad ya existentes ampliaron su presencia en un contexto donde muchas veces se vive la disyuntiva entre salud o ingresos. Estadísticas recientes indican que en 2020 el mundo experimentó una contracción del 3,3% del Producto Interno Bruto. Se perdieron unos 255 millones de empleos a tiempo completo y las regiones más afectadas fueron Europa Meridional, Asia Meridional y América Latina. En los próximos minutos hablaremos sobre desempleo, alza del valor de los alimentos, descenso de los precios del petróleo ante la baja demanda por las restricciones, caída del turismo global, en fin, profundizaremos en el estado actual de la economía y sus perspectivas de recuperación. Como es habitual, el análisis estará a cargo del investigador Santiago Pérez, quien conversará con Ramón Pich, director del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Adelante. Gracias Adriana, gracias Pich por compartir con nosotros este programa. Mira, hoy todo el mundo está hablando de la posibilidad de recuperación de la economía mundial después de la COVID y se habla mucho de todo lo que implicó la COVID. Bueno, Adriana en gran medida lo plantea. Sin embargo, quisiera comenzar la discusión por un enfoque un poco más estructural de los temas de la economía mundial y quizás el contexto en que esta crisis se ha dado y sobre todo las posibilidades de recuperación. Ante todo es importante recordar que en este primer semestre del 2021 seguimos bajo los efectos de la pandemia de la COVID-19 que ya al cierre de los siete primeros días de junio acumulaba 173.3 millones de enfermos y alrededor de 3.7 millones de fallecidos. Esto, por supuesto, ha repercutido en todas las dimensiones de la vida de las personas en nuestro planeta y ha afectado particularmente la economía mundial, la economía de las distintas regiones y de cada uno de los países. En el año 2020 la economía mundial cayó en 3.3% según los estimados del Fondo Monetario Internacional. Se señala, de hecho, que ha sido la crisis más profunda desde la depresión de 1929 al 33, de manera que nos encontramos ante un panorama sumamente erosionado desde el punto de vista económico, con la persistencia de gran incertidumbre en el comportamiento de los principales indicadores económicos. Sí señalar que no es la COVID la que ha traído la crisis económica al mundo, ya la crisis se mantenía, de hecho el episodio anterior del año 2008 al 2009 no se había logrado superar, aquella crisis que se desatara en aquel momento no se había logrado superar y la economía mundial venía bajo los efectos de una marcada desaceleración en su crecimiento cuando aparece esta pandemia. Es bueno señalar que eso con relación al comportamiento de los principales sectores económicos, los más afectados han sido aquellos que dependen más de la movilidad, que dependen más del transporte, del propio turismo. Por ejemplo, cayó en un 74% en el año 2020, con importantes afectaciones para los ingresos mundiales de este sector, afectaciones del orden de los 1.3 billones de dólares, es decir, 1.3 millones de dólares, y se puso en peligro entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo, sobre todo en pequeñas y medianas empresas. Difícilmente, según la Organización Mundial del Turismo, se pueda recuperar este sector antes del año 2023, o sea que esto nos da un ejemplo de uno de los sectores más afectados en la misma medida en que está muy relacionado con la movilidad, el transporte, etcétera. Pero en sentido general la producción de alimentos también en el mundo se ha visto marcadamente afectada y ese es un sector sumamente sensible de la economía mundial y asimismo la industria y otros sectores. Claro, de todos modos, una caída tan fuerte de la economía mundial, y habría que ver está por regiones, ¿no? Donde han habido zonas con mucho mayor decrecimiento que esta cifra promedio,
va a implicar una recuperación, porque siempre que hay una caída tan grande, evidentemente la recuperación vendría. Se está hablando, Pitch, de una cifra entre 4,5%, 6%, muchos organismos internacionales hablan de un 6% de la recuperación de la economía mundial. ¿Qué factores tú crees que explicarían esto y que incidirían en este eventual crecimiento de la economía? Es bueno señalar que en sentido general, como decía, persiste esta incertidumbre. El Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento del 6%, alrededor de un 6% para el año 2021. Ahora bien, debemos tener en cuenta, ante todo, que ese crecimiento del 6% sería a partir de una caída anterior de 3.3%. Primera cuestión que es bueno señalar. Segundo, señalar que el Fondo Monetario Internacional, las proyecciones de esta organización suelen ser por lo general muy optimistas y después en la práctica deben ser corregidas a la baja como ha sucedido en periodos anteriores. Y en tercer lugar, que efectivamente se han creado muchas expectativas a partir de la aprobación de nuevas vacunas y de la medida en que se ha ido avanzando en los procesos de vacunación, la aparición de nuevas terapias médicas, la introducción de nuevos métodos de monitoreo, pruebas médicas, etc. Ahora bien, este es un proceso muy desigual. Esto es un proceso muy desigual y son justamente los países altamente desarrollados los que han estado en mejores condiciones tanto para adquirir la mayor cantidad de estas vacunas como para llevar a cabo programas de ayuda, programas de apoyo económico y social de mayor envergadura. Pero los países más pobres, los países subdesarrollados se han visto sumamente limitados en el sentido de poder acceder a las vacunas, en primer lugar, y también poder llevar a cabo amplios programas de apoyo socioeconómico en esas naciones. También aquellos países más dependientes del turismo, más dependientes, por ejemplo, de los ingresos petroleros, se vieron en el año 2020 mucho más afectados, toda vez que cayeron en picada los precios del petróleo, sobre todo en el periodo en que la cuarentena fue más intensa, hasta el mes de abril del año 2020, y también aquellos más dependientes del turismo por las razones que mencionábamos antes de que se produjo una caída muy marcada de ese sector. Asimismo, la incertidumbre con relación a este tema tiene mucho que ver con el hecho de que han aparecido nuevas variantes del virus, han aparecido rebrotes y eso lógicamente podría complicar extraordinariamente la situación en el segundo semestre de este año. De manera que esta cifra del 6% debe ser tomada con mucha cautela y tener en cuenta que existen muchos factores todavía de incertidumbre, algunos de los cuales nos referiremos posteriormente en nuestra presentación, que no se deben olvidar a la hora de pensar hasta qué punto efectivamente el mundo pudiera acercarse o no a esta cifra de crecimiento al cierre del año 2021. Claro, uno de los elementos fundamentales, como tú bien planteas, que ha dinamizado la economía o que puede generar un mayor dinamismo de la economía, es la gran cantidad de recursos financieros que han metido los grandes países y en general la mayoría de los ministerios de finanzas de los distintos países, incluyendo los subdesarrollados, en el desarrollo de la economía. Esto va a implicar a su vez un crecimiento de la deuda, de las deudas nacionales, pero también un incremento del circulante a nivel de los grandes circuitos de capital. Esto lo que se plantea por parte de muchos expertos es que va a disparar las tasas de interés. ¿Cómo tú verías este fenómeno y si no crees que sería uno de los grandes desafíos que tendría la economía mundial y las distintas economías nacionales frente a la perspectiva? Bueno, con relación a la deuda externa, recordar que no es solo la deuda externa futura, es la deuda externa del presente. O sea, ya de hecho los países en desarrollo llegaron a esta situación de pandemia con una deuda sumamente elevada. De hecho, el mundo está muy endeudado. La deuda mundial de todo el mundo ascendía al cierre de 2020 a 277 millones de dólares y se plantea que de mantener ese paso para el año 2030 estaríamos hablando de 360 millones de dólares. O sea que la deuda, y aquí se incluye tanto la deuda de los gobiernos, la deuda del sector financiero, la deuda de las familias y la deuda de las empresas, el mundo sufre
sencillamente un proceso de endeudamiento muy marcado, y así se encontraba cuando llega la pandemia. En el caso de la deuda externa debemos señalar y singularizar por el peso que tiene para los países en desarrollo, que estamos hablando de un monto que al cierre de 2020 era de 11 millones de millones de dólares. 11 millones de millones de dólares, cuando ya ese mundo en desarrollo había pagado solo entre el año 2012 y 2020 30 millones de millones por concepto de servicio de la deuda externa, o sea, por concepto de intereses y por concepto de amortizaciones de esa deuda. Y en el propio año 2020, un año, como decía, de marcada crisis económica mundial, los países en desarrollo transfirieron o pagaron por conceptos de servicio de esa deuda externa un monto aproximadamente igual al 50% de sus ingresos por exportaciones de bienes y servicios. O sea que el 50% de esos ingresos por exportaciones tuvieron que dedicarlos a pagar intereses y amortizaciones de su deuda externa. Si vamos a una región como América Latina, que siempre se ha caracterizado por el elevado endeudamiento per cápita, tenemos que en América Latina los países latinoamericanos y caribeños al cierre de 2020 tenían una deuda estimada en 2.4 millones de dólares. Habían pagado entre el año 2012 y 2020 alrededor de 5 millones de millones como servicio de la deuda externa, y en el año 2020 pagaron por ese concepto de servicio de la deuda el 57% de sus ingresos por exportación. Por supuesto que en la misma medida en que se vaya dando una recuperación de la economía, por ejemplo, mundial, y en particular de la economía de los Estados Unidos, que sabemos que tiene un papel clave en la economía mundial y sigue teniendo un peso fundamental en los sectores financieros internacionales, se puede producir. De hecho, la tendencia es a que aumenten las tasas de interés internacionales. Y si se incrementan las tasas de interés internacionales, como se prevé ocurra en los próximos meses, efectivamente esto tendría un efecto muy negativo para la deuda externa, porque se incrementarían los montos a pagar por concepto del servicio de esa deuda. Bueno, gracias, Pitch. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y después podemos hablar de temas sumamente sensibles para muchas economías, tanto para los exportadores como para los importadores, que es el precio de las materias primas, específicamente del petróleo? Vamos a una pausa. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida, es hacer el bien sin pedir a cambio, es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. Seguimos conectados en Mundo 2020. En la primera parte del programa, los analistas profundizaban en los factores que inciden en una eventual recuperación económica. Se habla de un alza de alrededor del 6% del PIB global, a pesar de la incertidumbre provocada por la pandemia y el lento avance del proceso de vacunación. También son alentadoras las perspectivas para una pronta recuperación del comercio mundial. Según estimaciones de la propia Organización Mundial del Comercio, se prevé que el volumen de la compraventa de mercancías aumente un 8% en 2021, después de haber disminuido un 5,3% en 2020. Pero la propia secretaria general de ese organismo de la ONU reconoce que ese crecimiento será desigual y dependerá del acceso a las vacunas anti-COVID-19. COVID-19 continues to pose the greatest threat to the outlook for trade. New waves of infection could easily further undermine any hoped-for recovery. The rapid development of effective vaccines has given the world a realistic chance of stopping this disease in its tracks and jump-starting the world economy at the same time. But this opportunity could be squandered if large numbers of countries and people do not have equal access to vaccines.
A rapid, global, and equitable vaccine rollout is the best stimulus plan we have for the strong and sustained economic recovery that we all need. Large monetary and fiscal injections in advanced economies helped prevent a bigger downturn last year, a major factor in why growth and trade have both outperformed projections from last year. But these support measures will not be enough to bring an end to the crisis. Only by ramping up production of vaccines and making them more widely available can we hope to get the world economy back to full speed. Algunas naciones demorarán mucho más en levantarse. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, afirma que la región ha sufrido su mayor caída económica en más de un siglo. Según esa entidad, existen en el área geográfica 78 millones de personas en los niveles de pobreza extrema, una cifra nunca alcanzada en el siglo XXI. Además, se calcula que al menos 205 millones de personas seguirán desempleadas en todo el mundo este año, muy por encima de los niveles prepandémicos. Para la Organización Internacional del Trabajo, esta es una débil mejoría del mercado laboral cuya recuperación no será al menos hasta el año 2023. Y en cuanto al turismo, el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 frenó la demanda de los viajes en 2020, al punto que las llegadas internacionales cayeron un 74%. Ahora las señales de reanimación del sector son cada vez más evidentes. La demanda de los turistas está en ascenso. De hecho, una mayoría de destinos suavizan las restricciones de viajes, lo cual puede dar un impulso económico, sobre todo a esas naciones para las cuales esta industria puede representar incluso más del 20% de su Producto Interno Bruto. Y con el análisis acerca de las perspectivas de la economía mundial, seguimos conectados en Mundo 2020. Sobre este tema continúan el diálogo Santiago y su invitado. Adelante. Bueno, gracias Adriana. Estamos con el profesor Ramón Pich hablando de las tendencias de la economía mundial. Profesor, hay un tema que es muy importante para los países, tanto para los exportadores como para los importadores, que es el tema de los alimentos, las materias primas, pero específicamente del petróleo. Sabemos que en momentos de gran depresión de la economía mundial en el 2020, producto de la COVID y otros factores que ya hemos analizado, hubo una tendencia muy marcada hacia la baja de los precios del petróleo, que en gran medida al cual están encadenados muchos de los precios de otros productos. ¿Cómo tú verías las perspectivas de un incremento y en qué medida de estos precios que afectan, como ya mencionábamos, a los exportadores y a los importadores? Con relación a los temas de los principales productos que se comercializan en el mundo, sí, efectivamente el petróleo sigue siendo el producto más comercializado tanto en términos de valor como en términos de volumen, y el petróleo sigue siendo también uno de los principales termómetros de la economía mundial cuando se analizan las tendencias del comercio internacional. Durante el año 2020, en que se propaga esta pandemia de la COVID-19, el petróleo sufre una marcada caída en sus precios. Lógicamente esto afectó en particular a los países exportadores de este recurso, y también esta caída de los precios del petróleo se transfirió en mayor o menor medida a los distintos segmentos de la economía mundial. Otras materias primas también vieron caer sus precios en la misma medida en que la demanda internacional de las mismas, como sucedió con el caso del petróleo, se deprimió en condiciones de caída de la demanda mundial, reducción de la movilidad internacional, etc. Debemos recordar, por ejemplo, cuando analizamos el petróleo, que una buena parte también se produce en este periodo una reducción importante de las emisiones de gases de efecto invernadero, una reducción sin precedentes de las emisiones de dióxido de carbono, que cayeron en el 2020 en un 6%, esto sin precedentes en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y alrededor de la mitad de esta caída de las emisiones se dio en los sectores asociados al transporte automotor, transporte por carretera y por la aviación.
y esto, por supuesto, está muy vinculado a la caída de la demanda de petróleo, también de carbón, pero sobre todo petróleo, en el balance energético mundial. La caída de los precios del petróleo, decía que afectó, sí afectó, si bien afectó en particular a los productores y exportadores, incluso una economía desarrollada como los Estados Unidos, que ha venido teniendo en los últimos años, desde finales de la década de 1990, un auge en los combustibles no convencionales, vio afectada la producción del famoso petróleo de esquisto, el gas de esquisto. En estas condiciones se produjo una caída de la producción petrolera de los Estados Unidos en el 2020, que se mantendrá o se espera se mantenga en el 2021 y apenas alcanzaría cierta recuperación para el año 2022. O sea que efectivamente el año 2020 fue muy negativo para los productores de petróleo, para los productores de otras materias primas, y en el año 2021, en la misma medida en que se recupere la economía mundial o que se vaya recuperando la economía mundial, como hemos visto, se van recuperando también los precios tanto del petróleo como de otras materias primas en sentido general. Ahora, está claro que en nuestro entorno nos es de mucho interés conocer cuáles serían las perspectivas de la evolución de los datos económicos de nuestra región latinoamericana y de Cuba. En muchos de los análisis internacionales, sobre todo a nivel global, digo FMI, digo Banco Mundial, etcétera, se habla de una manera optimista, 6 y tanto % el crecimiento del PIB mundial y tal. Sin embargo, América Latina tiene especificidades estructurales, producto de su colocación y su inserción a nivel de la economía mundial. ¿Cómo serían las perspectivas del desarrollo económico eventual de América Latina y, claro, de Cuba en este análisis que usted está haciendo? Bien, con relación a la región latinoamericana y caribeña, es importante señalar que es una de las regiones que venía siendo más afectada desde la crisis del 2008-2009. Después de esa crisis, la América Latina no ha tenido ritmos de crecimiento económico importantes. De hecho, ha venido con una situación muy de lento crecimiento, de afectaciones en este sentido, y fue la región que más cayó en el año 2020, registró una caída del 7% en el Producto Interno Bruto. O sea que estamos hablando, repito, de una región afectada en el año 2020 con el reforzamiento de esta crisis económica a partir de las condiciones de pandemia, con la afectación de las distintas tendencias que mencionábamos antes en el orden comercial, en la misma medida en que cayeron los precios del petróleo. Recordemos que América Latina es una región que, si se toma en su conjunto, es una región exportadora neta de energía, aun cuando la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños son importadores netos de energía. Como región en su conjunto es una región exportadora neta de energía y fue muy afectada en el 2020 por la caída de los precios del petróleo y también por la erosión de los precios en otras materias primas que, como decía antes, se vieron muy deprimidos con la reducción de la demanda mundial de las mismas. En relación con la deuda externa, también mencionábamos que la región latinoamericana y caribeña despunta por ser una de las regiones, la región con mayor deuda externa per cápita, y bueno, de hecho fue la región que, si se analizan los pagos del servicio de la deuda externa como por ciento de los ingresos por exportaciones de bienes y servicios, fue la región que más pagó. Un 57% de los ingresos de exportación de la región se dedicaron al financiamiento tanto de los intereses como de las amortizaciones de esa deuda externa al servicio de la deuda. Recordemos también que todo esto tuvo una repercusión en el plano social a partir de la gran polarización social que existe en la región. Recordemos también que estamos hablando de la región con una mayor desigualdad en la distribución del ingreso en el mundo, y no es casual que en esas condiciones hayan proliferado, se hayan dado un conjunto de movimientos sociales, se hayan reforzado los movimientos sociales en la región, las protestas, todos los conflictos sociopolíticos que se experimentaron en el 2020 y que todavía siguen
presentes en una parte importante de los países de la región como expresión de las difíciles condiciones de vida, del deterioro de las condiciones de vida en estos países. Por supuesto, en el caso de Cuba también nos hemos visto muy afectados, lo hemos vivido en el día a día por esta caída de la economía mundial. La economía cubana es una economía abierta, muy dependiente de sus vínculos con el exterior, tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista financiero, y la caída de esa economía mundial, la afectación de esa economía mundial en momentos en que además, como sabemos, se ha recrudecido de una manera sin precedentes el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Esto ha llevado a que efectivamente tuviéramos una caída del Producto Interno Bruto al cierre de 2020 superior al 10%, y también recordemos que como resultado de esa situación de pandemia se afectaron sectores que son clave para nuestro desarrollo, en particular el sector turístico, que como decíamos también tuvo una caída en picada en el año 2020, no se ha recuperado y difícilmente se recupere sustantivamente o sustancialmente antes del año 2023. O sea que en apretada síntesis, para Cuba, por supuesto, se ha puesto en marcha una estrategia de desarrollo económico y social, se trabaja en la implementación del plan de desarrollo económico y social hasta el año 2030, y hay todo un conjunto de medidas en marcha, pero sin lugar a dudas que estamos siendo muy afectados en particular por ese contexto internacional que antes referí. Bueno, ya se nos acabó el tiempo lamentablemente, Pitch. Muchas gracias por este análisis. Creo que ha sido un análisis estructural, no es que llegó la COVID y ahora viene determinada recuperación y ha sido lo único que ha pasado a nivel de la economía mundial. Es muy importante el contexto y muy importante los elementos de la crisis estructural que usted nos dio en el programa, así como las perspectivas. Gracias una vez más y ya queda invitado para un próximo programa nuestro de Mundo 2020. Bueno, antes de concluir, quisiera agradecer al equipo del programa Mundo 2020 la invitación, esta nueva invitación para poder compartir con la audiencia acerca de este importante tema que sigue siendo un tema en desarrollo que nos preocupa a todos. Muchas gracias. Les agradecemos a ambos por compartir esas opiniones. Está claro que la recuperación económica será lenta y desigual, con las peores consecuencias, como casi siempre, para los más pobres. Y así nos despedimos. La próxima semana los esperamos para mirar al mundo con 2020.